Muy buenas tardes, me presento. Soy Policarpo Gallo, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy vamos a tratar un tema acerca de procesos cognitivos superiores, inteligencia de aprendizaje. El concepto de inteligencia. El concepto de inteligencia fue utilizado en un contexto científico por primera vez por Francis Galton. Este concebía que la inteligencia como una capacidad física y que sería heredada tanto así que hijos de familias prominentes tendrían más probabilidades de tener hijos prominentes y con rasgos de generalidad, existiendo poca influencia ambiental. Eh, la inteligencia para un autor en la base de la inteligencia yacía en diversas cualidades sensorio-motrices, como la sensibilidad y el tiempo de reacción. James McCain Cattell, eh, influenciado por Galton, este introduce el término del test mental, el cual pretendía evaluar tiempos de reacción, discriminaciones sensoriales, memorias para las letras, entre otros. Alfred Binet, este autor orientó su estudio de la inteligencia más a los productos a los elementos que constituían, elaborando pruebas más completas para medir los procesos mentales superiores, como la memoria, la comprensión y el juicio, entre otros. Introdujo el concepto de la edad mental. Eh, Si miramos el concepto de la edad mental, este distingue la edad cronológica, la edad real y la consciente intelectual, que es la relación o consciente entre la edad mental y la cronología. Podemos mirar la escalera de medida de la inteligencia, que nos dice que hay unas variables acerca de esta escalera de medida de la inteligencia. La podemos observar. De igual forma, William Esther introduce el concepto de coeficiente intelectual, que se obtiene multiplicando la edad mental expresada en meses por 100, dividiendo el resultado por la edad cronológica también expresada en meses. Estas ya son fórmulas como para medir el coeficiente intelectual de los individuos, de las personas. Por eso hablamos de que existen niños genios y que a corta edad pues ya tienen un coeficiente intelectual muy desarrollado o avanzado. Los factores Spearman, teoría bifactorial. El factor G nos dice que el factor común corresponde a un aspecto que comparten todas las habilidades, lo que lleva a que un sujeto que presenta buen rendimiento en una prueba cognitiva también tenga resultados buenos o relativamente buenos en otras pruebas. Para el autor el factor era una especie de energía mental de tipo hereditaria, también estable a través del tiempo, pero que varía de un sujeto a otro. Y el factor S, estos factores explicarían las pequeñas diferencias entre el rendimiento de diferentes pruebas. Para Spearman estos factores serían el verbal, cuantitativo, especial, memoria inmediata, velocidad mental o de percepción y la capacidad de establecer relaciones lógicas. Por otro lado, miramos la habilidad especial. Este es un esquema de los factores G y su relación con los factores S de Spearman. Eh, Vemos que se entrelazan
las habilidades especiales, la habilidad lógica, las habilidades mecánicas y las habilidades aritméticas. En el test de inteligencia progresiva, pues como ya, test de matrices, perdón, eh, progresivas basados en el modelo del factor G, construyó pues un instrumento para medir la capacidad de deducir relaciones desde matrices progresivas. Consta de cinco series A, B, C, D y E, donde cada serie está constituida por 12 ítems ordenados por diferente dificultad creciente. A partir de los test de inteligencia pues descubiertos de los teóricos más destacados, empiezan a surgir diferentes tests, lo que- los cuales vamos a ver a continuación. El test de dominós, perdón, otro instrumento utilizado para medir el factor G es el test de dominós, creado por Edgar Einstein en 1944, que consta de 44 ítems donde se presenta una serie lógica de fichas de dominó, y el evaluado debe determinar cuál es la ficha que termina la secuencia. Eh, las series van aumentando en dificultad. Ahí podemos ver las fichas del dominó, cuál es pues un test de dominó implementado para medir estas capacidades de memoria. Las dificultades en el aprendizaje. Nos dice que las dificultades en el aprendizaje, un sentido amplio derivado de la concepción inglesa, eh, son equivalentes a las necesidades educativas especiales. Eh, Tratan de determinar el carácter unificado de todas las categorías existentes de la educación especial y de evitar la estigmatización que puedan generar las etiquetas diagnósticas. Eh, la historia oficial de campo de las es muy reciente. Se determinan algunos patrones y síntomas que hablan de una dificultad para el aprendizaje y presente en el sujeto. Estas son por lo menos la discrepancia entre lo potencial del aprendizaje y la ejecución, retrasos académicos no explicados por diferentes sensoriales, intelectuales o factores culturales. El aprendizaje no puede realizarse mediante los métodos ordinarios, por lo que han de introducirse otros métodos especiales de instrucción, lo que quiere decir que se deben usar cierto tipo de métodos, de actividades incluyentes para los individuos con dificultades. Em, el papel de los procesos psicológicos, al señalar que los niños con discapacidades manifiestan un problema en uno de más procesos psicológicos básicos implicados en la comprensión o utilización del lenguaje hablado o de escrito. Eh, Manifestado por el problema de escuchar, pensar, leer, escribir o deletrear, realizar cálculos o aritméticos. Entonces, etapas en la evolución histórica de las dificultades de aprendizaje. Dice que en la evolución histórica de las dificultades de aprendizaje cabe destacar tres etapas. Podemos ver la etapa de la fundación. Habló por primera vez esta problemática para referirse a personas adultas que perdían la facultad de expresarse a través del habla o que van perdiendo sus diferentes sentidos. Eh,
en personas con afisia. Etapa de los primeros años que consideran de forma unitaria un problema relacionado con el lenguaje, el habla, comprensión de lectura, escrita y de letreo eh, de causa neurológica, pero que no tenía pues en cuenta un cúmulo de factores eh, interrelacionados como el nivel de educativo de los padres, el estrés familiar, las limitaciones económicas, la estimulación en la familia. En la etapa actual, en 1990, la etapa actual se caracteriza por la integración escolar, el análisis de las dificultades de aprendizaje a lo largo del ciclo vital y la diversidad de aproximaciones teóricas centradas en el tratamiento y la intervención educativa diferenciada y específica. Eh, Conceptos y clasificaciones de las dificultades de aprendizaje. El heterogéneo, las dificultades más actuales tienden a considerar que los sujetos con dificultad de aprendizaje son un grupo heterogéneo que no todos los sujetos las manifiestan por igual. Eh, r- Podemos ver el rastreo en el desarrollo, se coincide en señalar que las dificultades de aprendizaje son desórdenes en la adquisición de ciertas destrezas o problemas en el desarrollo de ciertas áreas. Podemos ver que las áreas afectadas casi todas coinciden con, con coinciden en estos sujetos, manifiestan problemas de habla, lectura, escrita y matemáticas. Algunos añaden pues, razonamiento y deletreo de problemas inter, interacción social o consisten en lo anterior. Desarrollo de un procesos psicológicos básicos. Las definiciones más tradicionales definen que hay alteraciones en procesos psicológicos básicos sin especificar cuáles, por ejemplo, eh, mm, Bateman en 1965, Kirk y Gallagher en 1983. Criterios, discrepancia, 6 rendimiento. Algunas definiciones dicen que estos niños presentan una discrepancia entre su potencial intelectual y su nivel de ejecución, es decir, entre su nivel de ejecución y su rendimiento académico de desniveles entre escalas manipulativas y verbales. Los criterios de exclusión, la mayor de las definiciones hacen referencia a que no son debidas a otros handicaps sensoriales, motrices, desajustes socioemocionales, deprivación sociocultural o instrucción inadecuada. Otros consideran que las dificultades son intrínsecas al sujeto y que no son causadas por factores externos. Existencia de disfunción en el sistema nervioso. Algunas definiciones afirman que la existencia de desórdenes en el sistema nerviosensorial y otras presuponen. Lo cierto es que la mayoría admiten un posible desorden neurológico como base de la DDA. A partir en el ciclo vital, pues algunas definiciones aceptan que estos desórdenes pueden aparecer a lo largo de todo el ciclo vital y que necesitan reeducación especial. Los conceptos de trastorno del desarrollo, se entiende por el concepto de trastornos del desarrollo
como un conjunto de cambios que la persona